buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Quechín estamos nuevamente junto a ustedes en este programa Punto de Encuentro. Les damos la más cordial bienvenida y les saludamos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Y muy buenas noches, Ben. Muy buenas noches, Marielos. Siempre es un gusto y un honor compartir los micrófonos y discutir los temas destacados de la semana. Antes de iniciar esta transmisión en vivo por YouTube y por Facebook, queremos mandar un saludo a toda la audiencia que nos sigue por redes sociales. Recuérdense que ahora nos pueden también seguir en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así es, Ben, y además les recordamos que pueden sumarse a la comunidad de Punto de Encuentro. ¿Y cómo lo hacen? Enviando un mensaje a nuestro número de celular, número de WhatsApp 4712-0838. Solo envían la palabra suscribirme y van a recibir a diario todos nuestros contenidos en su teléfono móvil. Así que ahora sí, vamos de lleno al contenido de nuestro programa. Y bueno, vamos a dar lectura al calendario Sagrado Maya Lunar Otzoltli este jueves 27 de abril de 2023 y es el día Kawok, que significa trueno o dificultad. Es el Nahual de la mujer, es el día de la vara espiritual y es una jornada propicia para curar las enfermedades. Kawok entonces significa trueno o dificultad, pero también un momento propicio para curar nuestras enfermedades. Es momento de la primera entrevista de hoy en Punto de Encuentro, Marielos. Claro que sí, Ben. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, pero muy importante para nuestro país. Recordemos que el pasado 20 de abril, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, que ahora dirige Rafael Curruchiche, detuvo a los abogados Juan Francisco Solórzano Fopa y Justino Brito, y a ambos se les señala de los delitos de obstaculización de la acción penal y patrocinio infiel, mientras ejercían la defensa del periodista y director del periódico José Rubén Zamora. Y semanas antes, Solórzano Fopa se convirtió en el cuarto abogado en renunciar a la defensa de Zamora y denunció la existencia de una estrategia de criminalización para evitar que el periodista y director del periódico pudiese defenderse de las acusaciones de la FESI. Y precisamente, como ya decíamos, este lunes 20, durante la audiencia de primera declaración, Juan Francisco Solórzano Fopa pidió que se retirara al juez Freddy Orellana como juez encargado del caso porque consideró que no era imparcial, ya que fue el mismo Orellana quien lo denunció y lo estaría juzgando. Nuestro colega José Pablo del Águila nos cuenta más en la siguiente nota. El ex defensor del periodista José Rubén Zamora, Juan Francisco Solórzano Fopa, y el también abogado Justino Brito Torres, socio de su bufete, cumplen hoy una semana de estar en prisión luego de ser detenidos en un caso en el que el Ministerio Público los acusa de los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. En este nuevo caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Rafael Curruchiche los señala de concertarse para presentar un documento fraudulento que certifica la compra de una obra de arte y, así, darle apariencia de legalidad a una parte del dinero que le fue incautado al presidente del periódico, José Rubén Zamora. Además de Fopa, la FESI también ha presentado cargos contra Mario Castañeda y Romeo Montoya, otros dos exdefensores de Zamora. Este caso motivó el rechazo de distintas organizaciones internacionales como WOLA y Human Rights Watch, las cuales denunciaron que se está criminalizando el ejercicio de la defensa y exigieron un proceso imparcial. Para Alejandro Rodríguez, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público, la captura de Solórzano Fopa es una muestra de cómo el sistema de justicia ha sido cooptado para perseguir a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas. Hay que tener en cuenta el grave deterioro del Estado de Derecho que existe en Guatemala. Y en el caso de Juan Francisco Solórzano, pues hay una criminalización por su trabajo como abogado defensor, pero él no es el único. Recordemos que a Leili Santizo se le emitió una orden de captura por tener comunicaciones privilegiadas entre Juan Francisco Sandoval, que es su patrocinado, y ella. Estas
comunicaciones se encuentran protegidas especialmente en nuestra Constitución porque las comunicaciones entre abogado defensor y su patrocinado son inviolables. De momento, el caso permanece suspendido, ya que el pasado martes Juan Francisco Solórzano Fopa pidió al juez Freddy Orellana que se apartara del proceso porque fue él quien lo denunció y ahora pretende juzgarlo. Esto dijo Solórzano Fopa durante la audiencia. Al final va a tener que ser elevada a una sala de apelaciones. A mí no me importa estar preso y detenido el tiempo que tenga que estar preso y detenido, con tal de que sea justicia y con tal de que sea un proceso limpio, transparente, con un juez objetivo, imparcial, que no haya conocido el presente caso en otras instancias, que no haya emitido ya opiniones en otras audiencias sobre los mismos medios de investigación, que no sea el mismo juez que me denunció. Señor, me está juzgando el mismo juez que me denunció. ¿Cómo es posible eso? El juez Freddy Orellana no aceptó la petición de separarse del proceso, por lo que ahora será una sala de apelaciones la que conozca la solicitud y, tras analizar los argumentos del abogado, decidirá si ordena al juez o no separarse del proceso. Soy José Pablo del Águila y esto es Punto de Encuentro. Y como lo explicaba nuestro compañero José Pablo del Águila, la reciente captura del abogado Juan Francisco Solórzano Fopa y la persecución legal de los otros 3 abogados que formaron parte de la defensa del expresidente del periódico José Rubén Zamora encendieron todas las alarmas en distintos sectores de la sociedad porque se vio como una escalada más en los casos de criminalización, dejar a los acusados sin defensa y sentar un nefasto precedente para que ningún abogado quiera defenderles. Como vimos y escuchamos en el reportaje, Juan Francisco Solórzano Fopa decidió recusar el lunes al juez Freddy Orellana por considerar que no era un juez imparcial. Esto provocó la suspensión ese día de la audiencia, pero hoy la misma se reanudó con el cambio de juez. Ahora el proceso está en manos del juez Sergio Mena. Un detalle que no es menor y que ocurrió esta tarde es que el juez Mena decidió aceptar a la Fundación contra el Terrorismo como creyente adhesivo en ese caso. Y justamente nos están informando desde la producción que ya fueron ligados a proceso ambos abogados y ahora se está decidiendo en el juzgado la medida, si les van a dar prisión o van a someterse a arresto domiciliario. Y precisamente para profundizar en este caso y en este tema, tenemos el gran gusto de que nos acompañen esta noche Carlos Menocal, analista político, periodista y exministro de Gobernación, y Eduardo Salcedo Albarán, director de la Fundación Vortex y especialista en investigaciones en contra de estructuras y redes criminales. Carlos, Eduardo, muy buenas noches. Gracias por estar en Punto de Encuentro. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, María Luz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y justamente la semana pasada vino una delegación de las organizaciones WOLA y Human Rights Watch que estuvieron en el país y se entrevistaron con distintos sectores. Y el último día que estuvieron, el viernes pasado, hicieron una conferencia de prensa en donde denunciaron que la captura de Juan Francisco Solórzano Fopa y también la persecución en contra de los abogados de José Rubén Zamora significaba, digamos, una escalada más en esta criminalización contra activistas, contra jueces, contra fiscales y otros operadores de justicia. Ellos dijeron claramente, dejan en la indefensión a las personas acusadas, pero también hay una violación del derecho de defensa. Ahí quisiéramos entonces preguntarles a ambos, ¿qué análisis hacen ustedes al respecto precisamente de esta captura y luego procesamiento de los abogados, pero que no es el primer caso? Licenciado Menocal. Buenas noches, gracias. Es un placer estar con ustedes. Evidentemente, los análisis que hacen los organismos internacionales dan cuenta de una conclusión que los guatemaltecos tenemos en la percepción ciudadana. Y es que, en efecto, hay una persecución política, hay una persecución de carácter específico para ciertos actores y que termina en el ámbito judicial, en los procesos judiciales. En este caso, particularmente establecido, se ha notado que hay una violación al debido proceso, no solo del principal imputado, que es el periodista José Rubén Zamora, sino también en contra de los propios abogados, porque ellos lo que han hecho, los 4 abogados que están procesados en este momento,
han hecho el debido proceso de defensa, han ocurrido y han trabajado en la defensa técnica. En el derecho jurídico guatemalteco, en el derecho penal guatemalteco, hay un apartado especial que habla sobre la particularidad del abogado con la relación con su cliente. Y en ese sentido, los 4 abogados que han estado en estos procesos judiciales y que han sido procesados, han trabajado con el periodista Zamora en torno a los casos que le conocían, no solo por este, sino anteriormente había más o menos unos 30, 35 casos también, y ellos han tenido esta relación directa con el periodista Zamora. Entonces, definitivamente hay una persecución muy específica en contra de los abogados de un periodista que ha sido catalogado como uno de los principales, no opositores, pero las principales voces en contra de un sistema de presión, de opresión, de un sistema de corrupción perverso, incluso en sus medios, pero principalmente en el periódico, ha descrito, ha descubierto, ha evidenciado y ha puesto nombres y apellidos de personas que pertenecen a estructuras, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y que tienen relación con actos de corrupción, que tienen relación con actos de perversidad política y de saqueo del Estado, y que han tenido relación histórica, incluso hasta con temas de violaciones a los derechos humanos. Esto definitivamente, en este juego están envueltos los abogados, pero en el caso incluso de FOPA, la situación es un poco, va más allá del caso propio del periodista Zamora. En el caso de Juan Solórzano Fopa, él anunció recientemente su intención y anunció su inscripción para ser candidato a la alcaldía de la ciudad capital. Y según las encuestas, Fopa era una de las figuras principales que podría haber jugado en esta elección un papel importante para poder optar, incluso para poder cambiar a esta administración de la corporación municipal que lleva más de 20 años en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué ha pasado en el caso de FOPA? Es que definitivamente el pastel tiene miel sobre hojuelas para la perversidad y para el sistema perverso y corrupto, y entonces se le captura, se le procesa como abogado de Zamora, pero tiene el propósito de eliminarlo particularmente de la contienda electoral y partidista que está en este proceso electoral en Guatemala. Muchas gracias, ministro Menocal. Doctor Salcedo, ¿cómo examina usted lo que está pasando? Además, contarle a la audiencia que usted ha estado en Guatemala muchísimas veces y que conoce perfectamente el contexto que se atravesó con la lucha contra la impunidad y ahora lo que está sucediendo. ¿Cómo lo examina? Así es, María de Luz. Pues lamentablemente con una preocupación extrema, porque como lo mencionaste, he tenido el privilegio de trabajar, de acompañar procesos de transformación, procesos de fortalecimiento institucional en Guatemala. La última vez que estuve en Guatemala fue en el año 2019, digamos presencialmente. Recuerdo que en ese momento en un encuentro por la independencia judicial, discutíamos cómo precisamente la independencia judicial era un elemento indispensable para garantizar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción en Guatemala, una lucha que estaba avanzando, que veíamos con mucho optimismo, no solo dentro de Guatemala, sino a nivel del continente. Desde el año 2015, cuando se tomaron las primeras medidas contra la estructura de corrupción de la línea del presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, Guatemala se convirtió en un faro de esperanza junto a otro proceso que se venía viviendo desde Brasil de corrupción masiva. Entonces, Guatemala llamaba la atención por demostrar cómo se podía, en medio de un contexto político tan complicado, efectivamente cómo la sociedad podía avanzar para garantizar la lucha contra la impunidad y la corrupción. Entonces, Guatemala era ese faro de esperanza. Lamentablemente no se avanzó en las reformas de carácter estructural a nivel legislativo.
que hubieran blindado, que podrían haber blindado y garantizado que estos procesos continuaran. De manera que cuando hubo pues un giro de las fuerzas de poder, pues comenzaron a desmontarse estos avances, y vemos cómo este proceso de cooptación ha avanzado a pasos agigantados. Comenzó obviamente cuando la CICIG comenzó a debilitarse, cuando la CICIG digamos, salió del país, no solo el comisionado, sino ya cuando no se renovó el mandato de la CICIG. Y desde ahí ese proceso de cooptación masiva no ha frenado, no ha parado y lamentablemente no tiene vestigios de detenerse. Entonces estamos viendo desde la comunidad internacional cómo esos espacios que la sociedad civil había ganado para controlar, prevenir y luchar contra la corrupción en Guatemala, esos espacios se han cerrado completamente, al punto que la independencia judicial está lamentablemente bajo un ataque muy grave en este momento en Guatemala. Varias organizaciones de la sociedad civil han llamado, no solamente dentro del país, sino en la comunidad internacional, han llamado la atención sobre este ataque a la independencia judicial, sobre este ataque a las voces críticas, sobre esta persecución, estos intentos que se han concretado en el caso de José Zamora de persecución a los periodistas y a las voces críticas, no solo contra este gobierno, sino contra las redes de corrupción. Entonces, lamentablemente, vemos con muchísima preocupación porque, como te digo, este proceso de cooptación masiva no se ve que tenga interés en detenerse por parte de este gobierno ni del próximo gobierno desde el nivel central, sino que por el contrario, lo que podemos esperar en el mediano plazo es que cada vez se cierren aún más los espacios y que la cooptación por parte de las estructuras políticas, económicas y abiertamente criminales que se han articulado recientemente en Guatemala, pues sigan avanzando y sigan cerrando el espacio para la sociedad civil, para las voces críticas y para aquellos jueces que aún intenten, digamos, trabajar de manera imparcial, y pues se verán debilitados completamente esos espacios y cualquier acción anticorrupción y antiimpunidad, como lo estamos viendo pues en el caso de la persecución criminal al abogado Fopa, defensor de José Zamora, en un país con unos casos de violencia, de narcotráfico doméstico y transnacional, con unas redes criminales tan, digamos, poderosas que actúan a nivel nacional y regional. Es sencillamente inadmisible y casi ridículo que toda la fuerza del aparato de seguridad y de persecución criminal del Estado se concentre de manera tan absurda sobre un periodista o sobre jueces que intentan hacer su trabajo. Yo tengo una pregunta para el LICME local. A ver, al momento de ser retenido, el abogado Francisco Solórzano Fopa adelantó que pediría ser representado por un abogado de la Defensa Pública Penal, ya que no quería que otro profesional, o no deseaba que otro profesional del derecho fuera criminalizado. Partiendo de ahí, ¿cuáles son los peligros que usted ve en este momento para aquellos que ejerzan la defensa de operadores de justicia y periodistas? ¿Cómo está el panorama? Hay una particular acción que ha ocurrido en este caso del periodista Zamora, y es que se ha criminalizado la defensa técnica y a los abogados que han ejercido la defensa técnica. Todas las atribuciones, lo que se le han delegado a estos abogados son evidentemente hechos que encajan dentro de la defensa técnica. El abogado Fopa tiene razón. Considera que cualquier abogado que quiera animarse o que pretenda defender al periodista Zamora lo va a pensar muchas veces, un abogado particular, o que quiera defender a Fopa también, sobre todo porque lo que se ha perseguido son las acciones de defensa técnica de los abogados y notarios que han trabajado en la defensa del periodista Zamora. Entonces, evidentemente, FOPA lo que hace es un anuncio, un pronunciamiento
para proteger a sus colegas que quieran apoyarle y endilgar al Estado la responsabilidad de su defensa como corresponde. Hay un debido proceso que creo que es el que se debe respetar, y en ese sentido pues considero que la defensa pública penal puede colaborar, puede trabajar perfectamente en el caso de FOPA, y particularmente porque FOPA es abogado, entonces sería básicamente la defensa pública sería un apoyo auxiliar para la defensa del abogado. Esto ha ocurrido en otros casos, ¿verdad? No solo es el caso Zamora de lo que ha sucedido a otros abogados que se han visto amedrentados, amenazados y han tenido que renunciar de sus casos. Pero el caso Zamora es muy particular en el sentido que los abogados han tenido que aceptar cargos luego de haber tenido procesos tortuosos en su proceso sistemático y proceso judicial, donde se han violentado acciones de su debido proceso. Yo conozco personalmente al licenciado Mario Castañeda, fue viceministro cuando yo fui ministro de Gobernación, trabajó más de 15 años en el Ministerio Público, fue fiscal contra el crimen organizado, fiscal de periodistas, fiscal del caso Gerardi, o sea, su carrera como fiscal es intachable y su carrera como viceministro de Seguridad entre el año 2010 y 2012 también es intachable. Bajo su responsabilidad estuvo el inicio de la reducción de la baja de la tasa de homicidios. Y él ha padecido de muchos padecimientos físicos y de salud, que cuando estuvo dentro de la prisión no se le permitió el ingreso de sus medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces él digamos, cuando nosotros fuimos funcionarios del Ministerio de Gobernación, construimos a petición de la Comisión Internacional contra la Impunidad la prisión de Matamoros, porque estaba destinada para privados de libertad con cuestiones de extradición y de alto perfil criminal. Y al abogado Castañeda lo trasladan de la zona 17 de Mariscal Zavala hacia Matamoros, uno que está rodeado en este momento de extraditables, de los principales pandilleros más peligrosos de las dos estructuras de las maras, y perfiles criminales que Mario Castañeda apoyó a sus capturas y a sus procesos de persecución penal cuando fue fiscal, y no digamos cuando fue viceministro. Esta es, digamos, la primera acción de tortura psicológica para el abogado. La segunda es la cuestión del no ingreso de sus medicamentos, y padeció, el abogado ha tenido más de 7 operaciones en su columna, por ejemplo, y entonces él tuvo que dormir en una plancha. Y luego él tenía derecho a una hora de salida al sol, por ejemplo. Entonces, estos procesos a él le generaron tortura psicológica, tortura física, y que incluso él ha tenido que ir a más citas médicas, justamente porque dentro de su dinámica en ese padecimiento tuvo esos dolos, esos padecimientos físicos en este proceso. Esto definitivamente motivó, lo obligó y tuvo que aceptar los cargos porque no podía seguir encarcelado. O sea, perdón, Carlos, o sea que lo que tu análisis es que los están orillando a aceptar los cargos, que sí, o sea, hay como una presión para eso. Totalmente. O sea, yo no concibo un abogado que haya hecho acciones para defender a su cliente y que acepte los cargos. Y yo lo digo personalmente porque yo estoy acompañando a Mario Castañeda y definitivamente fue una cuestión muy delicada. O sea, se jugó con su vida. A la familia no se le dejó ingresar durante 2 días para saber cómo estaba. Su abogado tuvo limitaciones para poder ingresar a Matamoros, y mientras tanto Castañeda estaba rodeado de pandilleros, de la Mara Salvatrucha, de la Mara 18, de narcotraficantes que cuando nosotros estuvimos como funcionarios los detuvimos y que están siendo procesados. Y no digamos cuando fue fiscal. Entonces, la tortura psicológica, el miedo que Castañeda estaba sufriendo fue de tal forma que era inaceptable e inaguantable para cualquier persona, ¿no? Incluso la propia familia presentó las denuncias en la Comisión contra la Tortura, que jamás llegó a verlo, jamás llegó a verlo.
Eso es lo doloroso en estos procesos judiciales, ¿verdad? Gracias, licenciado Menocal. Tenemos que ir redondeando, pero doctor Salcedo, explíquenos, por favor, brevemente, cómo entendemos esta captura de la justicia en Guatemala en términos de lo que significa, digamos, que esté cooptado el Ministerio Público, que estén cooptadas las cortes y la criminalización. A la luz de lo que está sucediendo en Guatemala, ¿es necesaria esta cooptación del sistema de justicia para luego poder criminalizar? ¿Cómo es esto que sucede no solo en Guatemala, sino en otros países? Exacto, Marielos. Lamentablemente lo que hemos observado en países que padecen procesos de cooptación masiva, y digamos, teniendo como mayor referente lamentable a nivel hemisférico el caso de Venezuela, sin lugar a duda, en estos procesos que usualmente han comenzado desde el Ejecutivo, estos procesos de redes criminales que comienzan a expandirse y a cooptar sectores y otras ramas de la administración pública, que usualmente comienzan desde la rama ejecutiva, desde el Poder Ejecutivo, digamos, buscan consolidarse y logran en muy buena medida consolidarse en el momento en que esa cooptación reconfigura el aparato de justicia, es decir, captura y reconfigura el aparato de justicia para que el aparato de justicia sea básicamente un instrumento más para promover y garantizar y defender los intereses egoístas y a veces abiertamente criminales de estos núcleos de poder que comienzan a expandirse, como te digo, usualmente desde la rama ejecutiva. Entonces, por eso te decía que vemos con muchísima preocupación el caso de Guatemala, la situación actual de Guatemala, porque sin lugar a dudas estamos presenciando y lo hemos visto de manera lamentablemente paulatina, tal vez lo suficientemente paulatina para que la sociedad no se percate, no se haya percatado en su momento, digamos, buena parte de la sociedad. Indudablemente hay personas que sí se han percatado de ello, pero hemos visto paulatinamente cómo desde el año 2019 se ha avanzado en esta cooptación de fiscales hasta llegar, pues, por ejemplo, a cooptar los procesos de elección de las cortes y, bueno, y sin lugar a dudas a jueces que puntualmente están favoreciendo esos intereses del gobierno de turno y que sin lugar a dudas seguirán defendiendo y seguirán promoviendo y protegiendo esos intereses sin importar si son solamente intereses egoístas o, como te digo, como lo vemos actualmente, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua, incluso para defender intereses abiertamente criminales. Es decir, por ejemplo, en Venezuela tenemos que el presidente y quienes se han desempeñado como fiscal, quien hasta el mes pasado era el ministro de Petróleos, son funcionarios públicos por los que se ofrecen, en el caso del presidente, $15 millones por su captura. El gobierno de Estados Unidos ofrece $15 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, considerando el increíble y extenso acervo probatorio judicial que el gobierno de Estados Unidos tiene contra este sujeto por su participación en casos no solo de violaciones de derechos humanos, sino de corrupción masiva, lavado de dinero, narcotráfico, etc. Entonces, este ya es un caso en el que, sin lugar a dudas, estamos viendo cómo el sistema de justicia protege intereses abiertamente criminales, es decir, no intereses ideológicos, no una agenda ideológica de izquierda o de derecha, sino intereses y propósitos abiertamente criminales. En Guatemala, si incluso se instaura un régimen que promueva esos objetivos abiertamente criminales, pues el sistema de justicia seguirá promoviendo y tomando decisiones, enviando a la cárcel a cualquier voz crítica y protegiendo estrictamente a esos intereses. Es, digamos, como de manera lamentablemente acertada, lo titulaste en el programa de hoy, Marielos y Ben,
es, digamos, presenciar cómo se cierra el círculo de cooptación, ya no solamente de una rama del poder público, ya no solamente de sectores del legislativo, sino de básicamente la mayor parte del Estado guatemalteco. Frente a esto, pues solamente una manifestación social crítica, pacífica, pero crítica de manera masiva, comienza a convertirse por parte de la sociedad en el único mecanismo, porque simultáneamente vemos cómo esa persecución se extiende a las voces críticas, a los periodistas, a los columnistas, a cualquier persona que se arriesgue a opinar en contra del régimen del gobierno de turno. Y pues, de nuevo, como un lamentable referente, vemos, por ejemplo, como en Venezuela al día de hoy o en Nicaragua, pues no hay periódicos, no hay espacios de opinión. Básicamente, el ejercicio del periodismo crítico e investigativo se hace desde portales independientes que están sujetos a una persecución penal sin precedentes. Entonces, desde una supuesta orilla ideológica opuesta, porque en Guatemala vemos cómo esta Fundación contra el Terrorismo, el gobierno se ufanan de defender al Estado guatemalteco frente a la comunista, globalista, de izquierda, socialista, dicen ellos, pero caen en las prácticas básicamente en replicar al pie de la letra el mismo manual de persecución, de opresión y de cooptación masiva de las instituciones que vemos en Venezuela, con una supuesta ideología opuesta. Entonces, es muy preocupante, es muy grave. Vemos cómo se está cerrando el círculo, vemos cómo se están cerrando gravemente los espacios de crítica y de defensa por parte de la ciudadanía, y cada vez será mucho más difícil recuperar algún espacio de legitimidad institucional por parte de la sociedad civil de Guatemala. Indudablemente siempre hay espacios, pero pues ya lo estamos viendo, lo vemos como en Venezuela, luego de 2 décadas, pues las posibilidades de la sociedad civil para defenderse son mínimas, y por eso básicamente el único camino que le queda a la ciudadanía honesta, es salir del país. Y entonces vemos como un país que en algunos momentos de la historia, hasta los años 80, era de los más ricos y prósperos de todo el hemisferio, pues actualmente ha presenciado la salida de 7.8 millones de venezolanos, de ciudadanos, que ya no cuentan con espacio alguno para ejercer sus derechos legítimos y democráticos, y la única opción es entonces salir. Esto es el lamentable referente al que con pasos agigantados está avanzando Guatemala, aunque el gobierno de turno y el régimen, repito, se ufanen de caracterizarse de derecha, de hablar de Dios, de hablar de la defensa de los valores de la familia, etc. A pesar de eso, a pesar de que ese sea su discurso formal, en la práctica están siguiendo exactamente el mismo manual que ya vimos en Venezuela y que ha llevado al colapso total, dramático en términos de derechos humanos, en términos de derechos civiles, en términos de derechos económicos, de un Estado que, como te decía, en algún momento fue de los más prósperos del continente. Bueno, alguna última opinión, Carlos, sobre el tema. Vimos que hoy el juez ha aceptado a la Fundación contra el Terrorismo como creyente adhesivo. Entonces, al parecer, va a haber esta misma alineación de intereses en estos casos. Para ir cerrando así. Yo lo que creo en este proceso, y respondiendo la pregunta que dio inicio al debate y el titular que ustedes les han puesto, es que esto no termina. Más bien lo que el sistema está haciendo es que en el conflicto armado
durante el conflicto armado, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad estaban en el Estado, penetraron el Estado, ingresaron a las corporaciones de las instituciones del Estado y se metieron incluso hasta la inteligencia militar y que fueron los agentes de inteligencia militar quienes crearon estos cuerpos ilegales. Y entonces coparon todas las instituciones del Estado, finanzas, las aduanas, las carreteras, las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia, y luego se volvieron socios de las élites económicas y diseñaron y fueron diseñando el Estado a su sabor y antojo. Lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad hizo, y yo le invito a las personas que nos están viendo y escuchando que lean el proceso jurídico y judicial del diario militar, porque ahí uno descubre muchas cosas. Y el diario militar, lo que dice el diario militar en términos concretos, es que hubo aparatos clandestinos y la propia inteligencia del Estado que eliminó a aquellos personajes que fueron considerados como enemigos del sistema, no solo por guerrilleros, porque ahí no se fueron, en el diario militar no solo hay guerrilleros, ahí hay opositores sindicales, hay estudiantes, hay activistas, hay sindicalistas, hubo un ambientalista, y eso ocurrió en el conflicto armado interno, y eso lo descubre la Comisión Internacional, empieza a procesar a estos actores violadores de derechos humanos, pero también empieza a procesar empresarios y a la élite económica y al crimen organizado, miembros del crimen organizado. ¿Qué pasó? Sigue expulsada por el presidente Jimmy Morales y entonces estas fuerzas, estos cuerpos ilegales y estas estructuras clandestinas y el crimen organizado, las élites económicas se vuelven socios con el sistema político y copan de nuevo el Estado. Esta vez lo que tenemos es un consorcio de mafias políticas, económicas, de élite, financieras, bancarias, de todo tipo, que ahora se asocian con el crimen organizado y particularmente con el narcotráfico y que tienen copado el sistema. Entonces el sistema judicial es el que estamos viendo que se está instrumentalizando para quitar del camino a actores, incluso activistas sociales y activistas ambientales y defensores de la naturaleza. Y lo mismo va a suceder con cualquiera que se pueda oponer, por ejemplo, algún defensor del consumidor en el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Esta es una historia donde no va a terminar y en donde las voces que de verdad son disonantes al sistema van a ser procesadas, perseguidas bajo cualquier concepto, bajo cualquier capítulo, incluso no solo desde una lógica del sistema jurídico. En el pasado hubo asesinatos, hay que recordar los asesinatos de Meme Colón Argueta, Oliverio Castañeda de León, y que en su momento estos actores históricos fueron parte del antisistema. Y acá en Guatemala lo que está ocurriendo actualmente es un proceso sistémico de avance del sistema jurídico y judicial, pero no descartemos estos eventos que ocurrieron en el pasado, no descartemos que puedan suceder en estos procesos. Así que definitivamente estamos a las puertas de un sistema, de un Estado que va a seguir siendo saqueado, se va a incrementar la corrupción frente a una ciudadanía poco activa, poco consciente de lo que está sucediendo, y hay razón. Este sistema incluso perverso tiene mediciones, hace encuestas para saber cómo está aportándose la población y qué es lo que está deseando. No por gusto, y de la nada se han sacado que somos la capital de Iberoamérica de la protección a la familia, no por gusto traen a muchas figuras de corte fundamentalista y religioso y vienen aquí a hacer unas grandes jornadas, no por gusto tenemos a los políticos hablando del tema del aborto, cuando en realidad el aborto no está permitido en términos legales, pues en dos platos el Código Penal penaliza el aborto, así de sencillo. No por gusto hay una agenda contra el movimiento y los derechos LGBT. Esto porque hay mediciones. Hay una encuesta del año pasado que la élite económica hizo y preguntó sobre los partidos de izquierda. Preguntó sobre la llegada de una mujer a la presidencia. Preguntó sobre la comunidad LGBT. Preguntó sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué pensaba la gente sobre el aborto? ¿Qué pensaba la gente sobre la familia? Este sistema de corporaciones mafiosas nos tiene medidos. ¿Y por qué nos tiene medidos? Porque sabe que la gente ahorita, primero,
se persina para salir a trabajar y la gran mayoría está en el sector informal. 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, más de 4.7 millones de guatemaltecos que salen todos los días pidiéndole a Dios regresar, primero vivo y segundo con el pan diario porque no tienen salario. Y entonces a esta gente que todos los días sale a trabajar, que utiliza el transporte público, también la tienen medida y saben que, y le han preguntado si la corrupción le afecta. Sí, sí me afecta, pero yo tengo que seguir trabajando. ¿Cómo sin corrupción yo tengo que generar ingresos diarios? Por lo tanto, nos tienen medidos, incluso saben perfectamente que las plazas ya no se van a llenar porque tenemos una población desesperada, decepcionada, pero particularmente concentrada en buscar ingresos todos los días. Nos hizo falta tiempo, Ben, para seguir escuchando a Carlos y a Eduardo, pero realmente les agradecemos mucho. Creo que está muy claro el panorama y lamentablemente lo vimos con Uribe en Colombia, lo vimos con Juan Orlando Hernández en Honduras. Esto se trata también de regímenes de derecha, digamos, que han hecho las mismas cosas y regímenes que se bautizan con otra ideología. No es un tema de ideología, probablemente es un tema de gobiernos criminales y corruptos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en un nuevo punto de encuentro. Mucho gusto, buenas noches. Gracias a ustedes, María Luz Giriben, y un gusto, Carlos. Buenas noches. Eduardo. Bueno, es momento de conocer la historia de otra poderosa mujer guatemalteca, quien se convirtió en un referente de la lucha contra el COVID-19, Marielos. Y hablamos de la médica e infectóloga Nancy Sandoval, una profesional de la medicina y promotora de la ciencia como fundamento para la toma de decisiones de salud pública. La vemos en la siguiente nota. ¿Quién es Nancy Sandoval? Nancy Sandoval es la tercera de 5 hermanas. Las hermanas Sandoval Páez es la hija, la hermana, la tía, la maestra, la doctora, la amiga, la madrina. Bueno, pues en realidad soy una mujer que sueña muchísimo, busca hacer todo lo que pueda hacerme dormir más tranquila y no sé, como hacer como que todos mis aportes puedan sumar en lo que hago y a lo que me dedico. Y esa soy yo. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo y cómo lo ha superado? El mayor obstáculo, así transparentemente lo digo, ha sido el machismo. ¿Cómo lo he enfrentado? Bueno, creo que las herramientas y las estrategias de un espacio con mucha seguridad y con mucho empuje y motivación y ahí sí que estrategias para poder ser segura de mí misma, ha sido como alzando mi voz siempre que puedo, en donde estoy. Trabajo y hago todo lo posible porque las mujeres siempre tengamos esa voz en donde estamos. De hecho, gran parte de mi trabajo voluntariado lo hago en la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, que es una mujer, la chair, porque somos mujeres la organización, y lo que busco es eso, que más mujeres podamos estar como científicas en lugares donde se toman las decisiones, en lugares donde tenemos que estar, porque eso es lo que creo. ¿Cuál cree que es su mayor aporte a Guatemala? A nivel profesional, diría que trabajo muy fuerte porque el sistema de salud pública tenga una atención digna, de calidad, eficiente, oportuna, que sea gratuita, que sea asequible y que sea de primer nivel. Que la seguridad de la atención en los pacientes sea la primera, y porque también hago muchísima diplomacia científica en el tema de vacunas, porque pienso que tenemos que tener un acceso a vacunas que nos haga más iguales, y esto lo hago también muchísimo. También trabajo y dedico mucho tiempo de energía en que tengamos un plan de acción nacional
contra las resistencias antimicrobianas. Pienso que esto es clave para que seamos un país que esté más puntero. Y el 27 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral dio el banderazo de salida a la campaña electoral del 2023, donde se van a elegir presidente, vicepresidente, 340 alcaldes y consejos municipales, representantes al Parlamento Centroamericano y 160 diputados y diputadas al Congreso de la República para el periodo 2024-2028. Y bueno, 126 diputados buscarán la reelección en los comicios programados para el 25 de junio. Eso quiere decir que el 78% de los actuales legisladores quieren regresar a ocupar de nuevo una curul el 14 de enero del próximo año. Además, otros 3.046 candidatos y candidatas fueron inscritos por el TSE para competir por las diputaciones al Congreso de la República. Y hoy arrancamos en Punto de Encuentro con Benkei Kim y durante las próximas semanas vamos a estar entrevistando a algunos de los candidatos y candidatas al Congreso de la República y algunos puestos de elección popular. Así que nos da muchísimo gusto hacerlo con dos candidatas mujeres. Están con nosotros Sandra Morán, candidata a diputada por el Departamento de Guatemala, por la coalición WINAC-URNG, y Sandra ya fue diputada en una legislatura anterior, y Alejandra Méndez, candidata a diputada por el Distrito Central del Partido Cabal. Así que muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Yo quisiera empezar haciéndole la misma pregunta a las dos y pidiéndoles que pudiéramos ser bien concretas en la respuesta. Hay dos funciones esenciales en términos de hacer una diputación: el tema de la legislación y el tema de la fiscalización. Quisiéramos preguntarles, en ese primer punto, en el de legislar, en el de hacer propuestas que luego se conviertan en leyes y estas permitan políticas públicas a favor de las personas, quisiera preguntarles, ¿cuáles van a ser los dos temas principales de la agenda legislativa que ustedes impulsarían en caso de resultar electas? Sandra, vamos a empezar con usted. Muchas gracias. Bueno, precisamente el día de hoy en la mañana tuvimos una reunión con el Movimiento de la Niñez y la Juventud, que son población fundamental e importante y que están siendo afectadas por la falta de política pública. El programa que estamos proponiendo a la población es un programa sobre la base de derechos humanos y se enfoca en las prioridades de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, juventudes y la madre tierra. Entonces, lo otro es que cuando uno llega al Congreso te dan un listado. Cuando yo entré al Congreso me dieron un listado de 600 leyes pendientes. Ahora no sé cuántas habrán. Y dentro de eso hay que retomar, ¿verdad? Y yo personalmente quiero retomar una ley que yo presenté, que es la búsqueda inmediata de personas desaparecidas. Y es porque seguimos teniendo esta grave problemática y ahora el tema de la migración es parte de esa problemática. Entonces, entre otras cosas, eso podría decir. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Y la misma pregunta para usted, Alejandra. ¿Cuáles serían sus dos prioridades de agenda legislativa? Bueno, yo creo que las necesidades que tiene la población necesitan y ameritan ser atendidas. Creo que hay una gran preocupación en la población sobre temas de costo de vida, los niveles de inseguridad y pues el mal que nos preocupa a todos de la corrupción. Entonces creo que por mi parte, los temas de fortalecimiento institucional son muy importantes. Creo que esta agenda pendiente que mencionaba la compañera es importante. Creo que hay cambios pendientes a la ley electoral y de partidos políticos que son una prioridad porque es el corazón realmente del sistema político. Y por otro lado, una ley de servicio civil que lleva décadas de estar estacionada y que no nos permite tener una burocracia profesional y que realmente pues se tome en cuenta el mérito desde la función pública. Y por último, también leyes importantes que brinden certeza jurídica y que favorezcan a un ecosistema pues que atraiga la inversión, que nos garantice mayor empleo formal y que le permita sobre todo a los jóvenes
poder tener esas oportunidades para salir adelante. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero en esta misma línea, en lo que respecta a la fiscalización, ¿qué dos temas creen ustedes que hay que seguirle la pista, que hay que ponerle la lupa? ¿Y cómo lo harían? ¿Cuál sería ese método? Sandra. Bueno, quiero reconocer que esa es una de las cosas más difíciles que hay, porque, bueno, por ejemplo, este gobierno ha impedido, digamos, la información pública y veremos qué hace el próximo gobierno para eso. Nosotros como diputados y diputadas tenemos el derecho a pedir información y los funcionarios tienen la obligación de dárnosla. La fiscalización, entonces, para nosotros, por ejemplo, ya se presentó y queremos retomar la ley para controlar estos aumentos salariales o de dietas que las alcaldías se están dando, ¿verdad? Que son una cosa absolutamente exagerada y de locura. Por ejemplo, el otro tema es la inversión pública en los programas hacia la niñez, la juventud, las mujeres, y que verdaderamente sea la inversión a donde se debe llegar. Y el otro tema que es el que más, de donde más hay corrupción, que es el tema de la obra gris, todo el tema de la vivienda, los fondos de vivienda. Tenemos un problema que es un problema real, es que, digamos, las municipalidades aducen la autonomía municipal y por tanto los fondos pues se quedan sin ser totalmente auditados. Pero por ahí, digamos, está la forma y el enfoque que se tiene. La corrupción está en todos lados y hay que ver de qué manera, y eso me parece a mí que no solamente es un trabajo de una bancada, sino es un trabajo que el Congreso como tal debe hacer, y por tanto sería una de las propuestas nuestras también para que el Congreso actúe con eso. Alejandra, adelante. Sí, yo creo que hay un tema muy importante respecto a los programas sociales que se han convertido en un foco de corrupción y de clientelismo político. En los últimos 4 años yo he podido tener la oportunidad de recorrer el país y ver cómo esos programas sociales, sobre todo ahora que estamos en época de campaña, se clientelizan y se politizan aún más. Por dar un ejemplo, lo que acaba de suceder en el Congreso de la República con este nuevo aporte para el adulto mayor, yo creo que una sociedad que no respeta ni valora a sus ancianos ni les garantiza niveles de vida digna, creo que está condenada a muchas cosas malas. Un segundo tema muy importante son los fondos asignados al combate a la desnutrición. Creo que nuestra niñez, si queremos realmente tener una sociedad más próspera, donde realmente nuestros habitantes tengan niveles de vida digna, tenemos que preocuparnos por ese servicio de salud y esa alimentación que nuestros niños de 0 a 5 años reciben. Y pues como representante del Distrito Metropolitano creo que es muy importante fiscalizar todos esos programas y fideicomisos que tiene la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Somos la ciudad más importante de Centroamérica y sin embargo tenemos grandes deficiencias en temas de servicios públicos, manejo de agua, es constante la queja de los vecinos respecto a la falta de agua y cómo eso se ha vuelto un negocio, ¿verdad?, con la venta de agua en las colonias. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora vamos a entrar a esos temas polémicos de nuestro país. Ya sé que dice la Fiscalía Especial contra la Impunidad que los políticos no se pronuncien sobre lo que no es, pero los políticos se tienen que pronunciar en todo momento respecto de lo que piensan. Entonces, les voy a preguntar, y ahora vamos a empezar al revés con Alejandra, por un par de temas polémicos para saber cuál es su opinión, porque seguramente pues van a tener que tomar una postura estando en el Congreso de la República. Ese primer tema polémico lo planteo yo y después Ben planteará otro. El primero es este de la criminalización. Si estábamos escuchando la entrevista anterior, donde se están persiguiendo jueces, se están persiguiendo fiscales, se están persiguiendo periodistas. Yo quisiera preguntarle a Alejandra, ¿qué postura de usted llegar al Congreso tendría usted con este tema y desde ya cómo se posiciona?
Bueno, yo creo que el país ha vivido un proceso de desinstitucionalización, como bien lo ha señalado nuestro candidato Edmund Mulet. Es muy grave que una sociedad permita que se politice la justicia, que se instrumentalice la justicia para fines políticos. Y este es un proceso que no es reciente, es un proceso que lleva bastante tiempo y que nos lleva a la pregunta de realmente, más allá de los casos individuales que hemos visto en los últimos meses, es realmente el guatemalteco de a pie, el guatemalteco que está realmente trabajando allá en el interior del país, qué esperanzas y qué certeza tiene para acceder a una justicia pronta y cumplida. Y creo que desde el Congreso de la República tenemos que pensar en reformas integrales que realmente respondan al ciudadano que está trabajando, al ciudadano que está sacrificándose y sobre todo a los jóvenes, que son los que realmente están en una incertidumbre de cuáles van a ser esas oportunidades que van a tener como país. Creo que hay reformas importantes para el Ministerio Público, reformas importantes a la ley de comisiones de postulación, porque ya es un sistema que está muy agotado y que ha dado muestras de que está sujeto, ¿verdad?, a intereses externos, pero sobre todo creo yo que también es importante reformar todo el sistema de justicia y que son realmente reformas muy, muy ambiciosas. Y la diputada, bueno, la exdiputada mencionaba algo muy importante, que es los consensos. Creo que tenemos que construir consensos entre las bancadas, más allá de los intereses políticos de cada partido y más allá de los fines ideológicos o el perfil ideológico que uno pueda tener, pero empezar a avanzar en esos consensos de país que son necesarios, porque creo que el país tiene tantas oportunidades que se nos han ido de las manos precisamente por esa polarización. Y creo yo que es clave que desde el Congreso podamos impulsar esas reformas que nos permitan realmente dar pasos para salir adelante. Gracias, Alejandra. Sandra, el posicionamiento de la bancada WINAC-URNG y el suyo propio. Bueno, nosotras y la bancada actual se ha posicionado frente a la denuncia y por cierto, la solidaridad con jueces, con fiscales, con periodistas que están en el exilio y que están siendo también capturados y llevados a la cárcel. Lo que vemos es que no son procesos de justicia, sino es el uso de la justicia para la venganza. Entonces, la cooptación que tiene el Estado está siendo utilizada para esta captura total de una dictadura corporativa, que así la estamos mencionando. Nosotros leemos estas elecciones como fundamentales para, uno, evitar que esto continúe, dos, atender las necesidades que este país requiere, que la mayor parte de la población requiere, y tres, la posibilidad de avanzar. Porque hasta este momento el Congreso, por ejemplo, se ha constituido en un bloqueo, por ejemplo, para el avance de derechos. Entonces, un bloqueo y además una institución que utiliza su poder, el poder de la mayoría para imponer un proyecto político que solo le sirve a esta dictadura corporativa. Por tanto, por eso es urgente que la población se dé cuenta de que la mayor parte de partidos políticos que ahora están en contienda han sostenido y mantenido esta alianza criminal y este pacto de corruptos. Y que vean que los pequeños, los partidos pequeñitos, aquellos que no nos vemos mucho porque no tenemos muchos recursos y porque las redes y la comunicación no necesariamente está de manera equitativa, por eso necesitamos que revisen. En 2020, 103 diputados votaban regresivo. 2022 terminan con 138 diputados regresivos. Y aquí empezó el programa diciendo que la mayor parte de ellos se quieren reelegir. No podemos reelegir a toda esta gente que ha permitido, que ha hecho del poder una herramienta para lograr esta dictadura corporativa. Muchas gracias, Sandra. Vamos a seguir con el tema de las preguntas o temas candentes y polémicos y continuamos cambiando el orden. Nos quedamos con Sandra. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ya lo hemos dicho, hay muchas iniciativas en el Congreso, pero estas dos han generado polémica por el tema, que es uno de la reactivación de la pena de muerte y el otro es estas iniciativas de ley que buscan restringir derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres que buscan o discriminan a ciertos sectores de la población. ¿Cuáles son sus posturas y qué piensa que va a pasar en la siguiente legislativa, la 10ª, por cierto, con los diputados que sean electos? Bueno, me parece que lo de la pena de muerte lo quieren pasar ya. Eso quieren, y con 138 votos regresivos lo pueden hacer. Sería algo inconstitucional, pero la CC también está cooptada. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que están aprobando leyes que pueden usar en nuestra contra, ¿verdad? Están creando todo el andamiaje para seguir persiguiendo a la oposición y seguir criminalizando a la oposición y concretar para el cierre total de los espacios. Y pueden hacerlo en este periodo durante las elecciones o después de las elecciones, este periodo de 6 meses. Ese es el riesgo que tenemos. Y por eso me parece que la población está llamada a dar un mensaje rotundo de que no puede seguir permitiendo que esto suceda. Entonces, estas leyes, junto a otras que están ya presentadas, estarían dirigidas a tener más instrumentos para la criminalización, la persecución y callar las voces de la oposición. Gracias, Sandra. Alejandra, su postura y opinión sobre estos temas polémicos. Bueno, yo creo que no es la primera vez que en campaña electoral el tema de pena de muerte siempre toma mayor popularidad. La verdad es que el Estado de Guatemala suscribió el Pacto de San José, el cual tiene pues una gran claridad, y yo veo que el tema es más atraer a cierto segmento electorado que responde precisamente a la oferta de algunas candidatas que encabezan encuestas, pero la verdad es de que no veo yo que la ley realmente la iniciativa de ley pueda realmente pasar y entrar en vigencia, sobre todo porque creo que los anexos del Pacto San José son muy específicos y legalmente eso no sería viable. Ahora, respecto al segundo tema que usted mencionaba, yo creo que el respeto a la dignidad humana es un derecho fundamental, ¿verdad? Y creo que debiese ser prioridad de los futuros legisladores realmente atender las necesidades de la población. El espectro privado, eso es privado, ¿verdad? Y el Estado no debiese tener injerencia en ese ámbito. Asimismo, pues nuestro propio Código Civil y nuestra propia Constitución, el Código en el artículo 78 y la Constitución en el artículo 47, establecen específicamente sobre la importancia del matrimonio, ¿verdad? Y el tema de la protección de la familia. Entonces yo creo que si vamos a hablar de familia y de niñez y de juventud, creo que el Estado tiene elementos ahí pendientes que se circunscriben a garantizar realmente un sistema de salud digno, garantizar un sistema de educación que responda a las necesidades de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y creo que los legisladores debiésemos preocuparnos por esos aspectos básicos y dejar los aspectos de vida privada en el ámbito precisamente privado. Solo hay una repregunta chiquitita. Alejandro, cuando usted se refiere al tema de vida privada, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿Tema de violencia contra las mujeres? ¿Tema de derechos sexuales a través, digamos, de métodos anticonceptivos? Solo para tenerlo claro. No, me refiero precisamente a los temas que se han hablado en algunos foros sobre matrimonio igualitario. Perfecto. Sandra, un minutito solo para ver sobre ese tema precisamente, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos de mujeres. Bueno, yo presenté una ley para salvaguardar la vida de las niñas. Ahorita, nosotras solo ahorita tenemos 224 niñas embarazadas de 10 a 14 años, ahorita, en lo que va del año. El año pasado, entre el 22, en el 22 terminamos con 67,688 niñas y adolescentes embarazadas. Y esto en comparación con lo que el 24% del fondo para atención a estas niñas, el 24% es lo que se ha usado en el ministerio que le corresponde atender estos casos. Lo que yo estoy diciendo es, necesitamos educación integral en sexualidad, nos urge prevenir la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, y necesitamos el reconocimiento que en este país hay
familias y no hay una sola forma de familia. Entonces necesitamos el reconocimiento y por eso decimos que tenemos que avanzar en el reconocimiento de derechos porque no podemos permitir que Guatemala se quede encerrada en un cuadrito que no representa lo que realmente somos. Gracias, Sandra. Benkei, al final vamos a hacer algo que hicimos desde que trabajamos juntos en Radio Universidad cuando tenemos candidatos y candidatas. Y se llama el ping-pong. Y bueno, Ben nos va a explicar cómo es que vamos a hacer esta dinámica. Bueno, así es. Esto se trata de responder rápidamente a cada una de las palabras que vamos a dar lectura. Y bueno, tiene que ser breve, ¿ya? No pueden ser respuestas demasiado largas. Y se trata, pues, la primera idea que se les venga a la cabeza, por favor, la dicen. ¿Y quién comenzaría, Marielos? Voy a empezar yo con Sandra. Son palabras distintas para Alejandra. Entonces, yo voy a decir una palabra o un nombre, Sandra, y tú me contestas lo primero que se te ocurra o lo que tú crees que significa. Y son 5 palabras para cada una. La primera, Guatemala. País con hermosura. Juan Francisco Sandoval. Mis respetos. Rafael Curruchiche. Terrible. Un libro. Un viaje. Una película. Otro viaje. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Benkei, ahora tú con Alejandra. Voy con la candidata. Muy bien. Bueno, Alejandra. Comenzamos. Alejandro Yamatei. Presidente. Pacto de corruptos. Muchos pactos de corruptos. Jordán Rodas. Ex-PH. Una canción. Vale la pena vivir. Y un artista. Tony Bennett. Okay. Estamos. Muy bien, hicimos entonces la primera entrevista. Muchísimas gracias a las candidatas Sandra Morán y Alejandra Méndez por haber estado con nosotros en este punto de encuentro. Y recuerden, Sandra Morán está entonces como candidata de la coalición WINACU-RNG y Alejandra Méndez, candidata por el Distrito Central del Partido Cabal. Así que muchísimas gracias a ambas por haber estado en punto electoral de punto de encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, abrazos. Y agradecemos a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Y esta semana conocimos la historia de Nancy Sandoval, médica e infectóloga que ha luchado por el acceso universal a la salud de la población guatemalteca. Y nos acompañaron Eduardo Salcedo, director de la Fundación Vortex, y Carlos Menocal, exministro de Gobernación, para abordar las implicaciones de la persecución penal contra abogados y defensores de personas criminalizadas. Profundizamos además en las propuestas y las posturas de 2 candidatas al Congreso de la República, Sandra Morán, de la coalición WINACU-RNG, y Alejandra Méndez, del Partido Cabal. Bueno, fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Gracias, Ben. Muy buenas noches para ti, buenas noches para nuestra audiencia y bueno, hasta otro Punto de Encuentro.